Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del artículo del credo, en la primera parte del Catecismo en la que nos encontramos, dentro del artículo del credo, creo en el Espíritu Santo, estamos describiendo los puntos del Catecismo que hacen referencia a cómo el Espíritu Santo obró primeramente en el Antiguo Testamento de las promesas y después ya en el Nuevo Testamento cómo obró. Ayer explicábamos cómo obró en la plenitud de los tiempos en Juan Bautista, y hoy vamos a explicar cómo obró también en esta plenitud de los tiempos en María. El Catecismo aquí dedica unos puntos a esta visión de la obra del Espíritu en María. No quiere decir ni mucho menos que aquí se explaye en una detenida mariología, porque el Catecismo tiene otros muchos momentos en los que habla de María, pero aquí se reduce a la obra del Espíritu Santo en María o bajo esa perspectiva. Dice así el punto 721. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación, y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los han entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y presentada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Así pues, el Catecismo presenta en este punto a María como la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, la obra maestra. Algo hermoso para ser explicado y bien entendido, porque es que todos sabemos que Dios es la única fuente de santidad. El mundo protestante receló del catolicismo, receló de nuestra devoción hacia los santos, pues pensando en que en la medida en que nosotros tengamos devoción hacia los santos, y especialmente pues hacia la Virgen María, pues que esa veneración iba a quitarle la centralidad al solo santo que es Dios. El mundo protestante, en consecuencia con esto, entendía de una manera restrictiva pues esos pasajes del Evangelio que dicen: y no llaméis santo a nadie en la tierra, y no llaméis bueno a nadie en la tierra, porque uno solo es bueno. No llaméis padre a nadie, porque uno solo es padre. Y quizás, entendiendo eso de una manera restrictiva, pues podía parecer que hablar de la santidad de una criatura pues era contradictorio y era olvidar de que el único santo es Dios. Y bueno, en toda afirmación, en todo error hay una parte de verdad. Claro que el único santo es Dios y que la única fuente de santidad está en Dios, pero Dios ha querido manifestar su santidad pues de una manera difusiva, no precisamente de una manera exclusiva, sino difusiva. La santidad de Dios se manifiesta no excluyendo a los demás de la santidad, sino haciéndoles partícipes de su santidad. Esa es la diferencia, ¿no?, entre una santidad bondadosa que quiere contagiar de su santidad o quiere hacer partícipe, ¿no?, de su santidad a las criaturas, o una santidad, podríamos decir, pues, si se me permite la expresión, egocéntrica, ¿no?, que es una santidad que no se comparte ni se difunde con los demás. Dios ha querido que su santidad sea difusiva. Por lo tanto, hablar de la santidad de los santos, y especialmente de la santidad de María, no es hacerle sombra a Dios. Todo lo contrario, es prolongar, manifestar la santidad de Dios en sus criaturas. Así pues, nosotros cuando ensalzamos la santidad de María, estamos ensalzando a Dios. Y no le estamos haciendo ninguna sombra a Dios. Todo lo contrario. Estamos diciendo, qué grande es Dios,
qué santo es Dios, que se expresa en una criatura tan santa. Si esta es la obra maestra de Dios, del Espíritu y del Hijo, si María es la obra maestra, ¿cómo será, pues, la mano que ha pintado semejante imagen? Para nosotros, pues, ensalzar la santidad de la criatura no es hacer sombra a la única santidad que es la fuente de toda santidad, que es Dios. Solo Dios es santo y solo Él es capaz de santificar. La obra maestra de su santificación está en María. Nosotros, por lo tanto, no veneramos a María, lo insisto y lo repito, como una especie de dignidad autónoma, al margen de Dios. No, María jamás es autónoma. María está recibiendo continuamente, pues, de esa fuente de santidad que es la fuente de Dios Padre, a través de la misión del Espíritu y a través de la misión del Hijo. Bueno, pues en este contexto, dejando esta idea clara, que esto es importante, ¿no? Dejando esta idea clara, este primer punto del catecismo habla de que María es cantada y presentada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Trono de la sabiduría, qué hermosa es esa imagen. Pues todos recordamos algún episodio de la Sagrada Escritura, por ejemplo, ese segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde allí se procede, hay una especie de reflexión por parte de David ante el profeta Natán. David, una vez que ha puesto ya en paz sus fronteras, David piensa en construir un templo para Yahvé. Natán en un primer momento aprueba, como no, una iniciativa que parecía buena, pero el oráculo de Yahvé le llega a Natán por la noche y le dice: ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú el que me va a construir a mí un templo? ¿Es que te piensas tú que Yahvé va a habitar en una casa hecha de manos humanas? Yo mismo me construiré un templo. Está como purificando, Yahvé quiere purificar una idea demasiado materialista que puede tener David, pues de lo que es un templo, una idea materialista en la que a veces nos pensamos que le podemos meter a Dios en una especie de caja de zapatos, como si Dios fuese algo manipulable por el hombre. Y le dice: no, yo mismo me voy a construir un templo. Bueno, pues ese templo, sin duda alguna, ese templo todos sabemos que esa profecía se cumple en la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo fue el verdadero templo en el que habita la plenitud de la divinidad. Y si nosotros hoy en día construimos templos, es porque sabemos que no son sino una imagen, una mera imagen del templo de Cristo, que es su humanidad. Destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. El verdadero templo, pues, es la humanidad de Jesucristo. Ahora bien, fijaros que María, en el designio de Dios, María ha querido ser, si se me permite la expresión, el templo en el que fue concebido el templo del que el templo tomó carne, como el sagrario que esconde la Eucaristía. La Eucaristía es templo, sí, y María es el templo de esa Eucaristía, el vientre en el que es concebido. Esto también es una manera hermosa de entender esta expresión, trono de la sabiduría. María es el trono, María es el sagrario en el que la sabiduría de Dios, la palabra hecha carne, el Espíritu encarnado, pues se nos quiere manifestar. Y dice este punto del catecismo que especialmente en los textos de Proverbios y en los textos, pues también del libro del Eclesiástico, la Iglesia ha visto una imagen de María. Vamos a leer alguno de estos textos que nos ofrece el catecismo y nos quiere ofrecer como una especie de imagen de lo que es María. De los 2 textos que se nos ofrecen, uno es Proverbios 8, versículos del 1 al 9, y dice así: ¿no está llamando la sabiduría?
¿Y la prudencia no alza su voz? En la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en los cruces de sendas se detiene, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales, da sus voces. A vosotros hombres os llamo, para los hijos de hombre es mi voz. Entended simple es la prudencia, y vosotros necios sed razonables. Escuchad, voy a decir cosas importantes, y es recto cuanto sale de mis labios, porque verdad es el susurro de mi boca, y mis labios abominan la maldad. Justos son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso. Todos están abiertos para el inteligente y rectos para los que la ciencia han encontrado. Así pues, la Iglesia apropia para María esta imagen de lo que es la sabiduría expresada en el libro de los Proverbios, y también se hace la misma referencia al libro del Eclesiástico en el capítulo 24, que también se llama el libro de Sirácida, donde dice, esta lectura la hemos leído en más de una ocasión, la habéis escuchado en las fiestas marianas: la sabiduría hace su propio elogio, en medio de su pueblo se gloría, en la asamblea del Altísimo abre su boca, delante de su poder se gloría. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la redondez de la tierra y por la hondura de los abismos paseé. Las ondas del mar, la tierra entera, todo pueblo y nación era mi dominio. Y entre todas estas cosas buscaba reposo, una heredad en que instalarme. Fijaros bien, es una imagen de la sabiduría, imagen del Verbo, que dice que, oteando toda la creación, buscaba dónde colocar reposo, una heredad en la que instalarse. De una manera, gráfica se está, expresando, ¿no? Como si el Verbo estuviese oteando la humanidad, ¿dónde me instalaré? ¿Dónde haré reposo? Entonces me dio orden el Creador del universo. El que me creó dio reposo a mi tienda y me dijo: pon tu tienda en Jacob, entra en la heredad de Israel. Y entonces en María encontró dónde poner tienda, en María encontró dónde poner reposo. Antes de los siglos, desde el principio me creó, y por los siglos subsistiré. De nuevo es una imagen ya tomada del Antiguo Testamento, en la que la Iglesia ve una evocación de cómo el que era preexistente antes de todos los siglos, el Verbo de Dios, está como oteando en qué lugar de la creación tomará carne, tomará tienda. Y dice, a partir del versículo 10, en la tierra santa, en su presencia, he ejercido el ministerio. Allí en Sión, María es Sión, la Sión santa, en Sión me ha afirmado, en la ciudad amada me ha hecho él reposar, y en Jerusalén se halla mi poder. María es la Jerusalén, la Sión. He arraigado en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Como cedro me he elevado en el Líbano, como ciprés en el monte del Hermón. Como palmera me he elevado en Engadí, como plantel de rosas en Jericó. Como gallardo olivo en la llanura, como plátano me he elevado. Cual cinamomo y áspalo aromático he dado fragancia, cual mirra exquisita he dado buen olor. Por lo tanto, fijaros, aquí hay toda una especie de evocación poética de cómo el Verbo finalmente en Sion, en Jerusalén, ha tomado tienda en María. María es el trono de la sabiduría, es la tienda en la que la sabiduría ha tomado carne, y después se prodiga en unas imágenes poéticas sobre la belleza de ese lugar en el que la sabiduría finalmente ha buscado su tienda. Finalmente termina este capítulo diciendo: voy a regar mi huerto,
a empapar mi tabar. El huerto que la sabiduría riega es María, y la hermosea y la embellece, precisamente para que ese encuentro, el encuentro de la sabiduría, tenga un lugar digno donde tomar morada. Voy a regar mi huerto, a empapar mi tablar, y que aquí, que mi canal, y he aquí que mi canal se ha convertido en río, y mi río se ha hecho un mar. Aún haré lucir como la aurora la instrucción, lo más lejos posible la daré a conocer. Aún derramaré la enseñanza como profecía, la dejaré por generaciones de siglos. Ved que no solo para mí me he fatigado, sino para todos aquellos que la buscan. No ha hecho una morada hermosa únicamente para la sabiduría, sino que la ha hecho para todas las generaciones, para todos los que la buscan, está ofrecida María. La dejaré para generaciones por siglos. La Madre de Cristo es Madre nuestra, y la hermosura que ha hecho en ella no es una hermosura que Él no quiera compartir con nosotros. Por eso dice, haré lucir como la aurora lo más lejos posible, la daré a conocer. Ha tomado morada en María, y esa belleza de morada que Él mismo ha construido, quiere ofrecerla por todos los siglos a todas las generaciones. Esta es la lectura en clave mariana que hace la Iglesia, pues de este libro del Eclesiástico, en el capítulo 24, que os invito a leer bajo esta clave mariana, de cómo la sabiduría busca en medio de toda la creación una tienda, una morada, la embellece, la hermosea y la ofrece así de hermosa para todas las generaciones. Alabado sea Jesucristo.